prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: pues ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera hacer 2 sencillas meditaciones sobre este fragmento del Evangelio. En primer lugar, lo concerniente al castigo impuesto a Zacarías por haber dudado del poder de Dios. Vuelvo a repetir lo que he dicho ya varias veces estos días previos. La diferencia entre Zacarías y la Santísima Virgen, ambos hacen una pregunta, es una diferencia esencial. La pregunta de Zacarías exige una prueba. ¿Cómo será? No dice cómo será eso, sino cómo es posible, pero si yo soy anciano, ¿cómo es posible que esto ocurra? Mientras la pregunta de la Santísima Virgen es una pregunta por el medio y no por el poder o la capacidad de Dios. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Es decir, la pregunta de Zacarías implica duda de fe. La pregunta de María es una pregunta para asegurarse de que el ángel Gabriel viene de Dios, pues el fin nunca justifica los medios. Cuando te proponen una cosa que tiene aparentemente un fin bueno, pero que busca llegar a ese fin con unos medios malos, puedes estar seguro de que eso no viene de Dios. El Señor premia a María, el Señor castiga a Zacarías. No es un castigo para toda la vida, pero le ponen 9 meses de silencio, primero para que sea consciente y lo sepa muy bien del poder de Dios en el cual él había dudado. Pero luego también para que tenga tiempo para reflexionar. Ahora vas a estar 9 meses calladito porque has dudado de mi poder. Bueno, pues ahora para que veas que tengo ese poder, vas a estar 9 meses de retiro espiritual. Eso lo primero que nos dice es que el Señor muchas veces interviene en la vida, interviene dándote una corrección dolorosa. El problema no es que intervenga el Señor dándote esa corrección. El problema es si tú aprendes o no aprendes la lección. Ese es el problema. ¿Cuántas veces en nuestra vida, por algún hecho que hemos hecho mal, más o menos consciente o voluntariamente, cuántas veces nos ha venido una desgracia, a lo mejor no una gran desgracia, pero sí una pequeña desgracia, un contratiempo, un sinsabor? Y cuando ha pasado ese momento, hemos vuelto a las andadas. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. No sé si esto se cumple con respecto a los otros animales, pero desde luego nosotros muchas veces no parecemos animales racionales. No aprendemos de los errores. Y esto es una lástima porque volvemos a cometerlos, porque no sacamos consecuencias. Es decir, eso lo hice mal y me pasó esto, no tengo que volver a repetirlo. O bien, eso lo hice mal, me pasó esto, pues tengo que mantenerme lejos de esa tentación, de esa circunstancia que me hará más fácilmente repetir lo que hice mal. Un ejemplo, los divorcios.
primer matrimonio o primera convivencia no matrimonial que fracasa. Segunda, tercera, cuarta. Y no me refiero ya a matrimonios, porque después de un cierto tiempo ya no se casan, sino que conviven. Y siempre la culpa es del otro, siempre, siempre. Pero seguramente será verdad, y aparte de que eso significa que tiene realmente muy mal ojo para elegir compañero o compañera. Pero ¿por qué no piensas en la parte de culpa que tienes tú? Porque si no te das cuenta de la parte de responsabilidad que tienes, vas a volver a cometer el mismo error de forma indefinida. Afortunadamente, Zacarías sí fue consciente, y aquella lección que le dio el Señor, estoy seguro de que le sirvió para no volver a dudar nunca del poder de Dios. Tuvo 9 meses para reflexionarlo. Pero pensemos esto nosotros. ¿Hemos aprendido las lecciones de la vida? ¿Hemos aprendido? En El Rey Lear, esa tragedia de William Shakespeare, hay una lección que recuerdo muchas veces porque cada vez me siento más identificado con ella. El rey Lear se ha equivocado terriblemente al juzgar a sus hijas, y a la que le quería de verdad la ha castigado, y a la que no le quería pero le engañaba la ha premiado, y luego cuando se da cuenta es ya muy tarde. Y el bufón le dice la verdad al rey y le dice: tu desgracia, rey, es que has llegado a viejo sin haberte hecho sabio. No has aprendido de la vida, no has aprendido de los errores, y los vuelves a repetir una y otra vez. Y es una lástima porque sufres y haces sufrir. Segunda enseñanza de este Evangelio, brevemente referida a San Juan el Bautista. ¿Qué va a ser de este niño? Esa es una frase que en nuestro seminario repetimos muchas veces, y que uno de nuestros seminaristas, hoy diácono, le gusta decir a los compañeros cuando llega ya la hora de su ordenación, como le llegará a él si Dios quiere dentro de poco. ¿Qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de San Juan? ¿Qué va a ser de nosotros? Nos ha dado Dios tantas oportunidades. Yo desde luego he sido tan afortunado, sin mérito mío, pero tan afortunado. ¿Qué va a ser de este niño? ¿Qué has hecho con los dones recibidos? San Juan los empleó bien, con humildad. Para mí es la principal característica de San Juan Bautista, lo mismo que es la primera característica de la Santísima Virgen. La humildad de San Juan consistía en preparar el camino, anunciar a otro, decir que él no era el que tenía que venir y que no era digno ni siquiera de desatarle las sandalias, las correas de las sandalias. ¿Qué hacemos nosotros con los dones recibidos? San Juan los empleó bien, ¿y nosotros? Esa pregunta nos la deberíamos hacer. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? Pasan los años, pasa el tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y quisiera que se la hicieran sobre todo los jóvenes. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Has tenido esta experiencia y la otra y la otra? ¿Eres feliz? ¿Siente paz por dentro? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Antes de que sea demasiado tarde, antes de que, como me sucede de vez en cuando, que recibo correos diciendo que quieren entrar en el seminario a personas que tienen 60 y hasta 70 años, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Que así sea.